Bienvenidos al podcast Apocalipsis y Revelaciones de Esperanza, un podcast creado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania, en conjunto con el podcast Aquí está la respuesta. Si quieren adquirir el folleto o una Biblia, pueden contactarnos a los números que aparecerán en pantalla o dejarlos en los comentarios. Hoy estaremos hablando sobre la lección número 18, titulada 2300 años. Hay fechas que marcan la historia de una persona y otras fechas marcan la historia de todo el mundo. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre del 2001? Pues como algunos ya saben, fue el ataque a las Torres Gemelas de New York. Ese fue un ataque que impactó al mundo entero y cambió la historia de muchos. ¿Qué hubiera pasado si esa historia se hubiera previsto años antes, hace miles de años? Hubieran visto notas que dijeran que iba a pasar ese acontecimiento. Pues también no solo eso, sino qué hubiera pasado si dijeran la fecha exacta donde iba a pasar. Pues en esta lección hablaremos sobre el acontecimiento del 22 de octubre del 1844, que miles de años antes fue previsto. Hoy nos acompaña el pastor Feleidi García, que nos va a responder las preguntas de la lección de hoy. Pastor, ¿a qué juicio se refiere el primer ángel de Apocalipsis 14? ¿De cuál de los juicios habla? Porque muchas personas piensan que puede ser el juicio investigador, que fue previo a la segunda venida, o el juicio ejecutivo final, o el juicio del milenio. Liz, gracias por invitarme acá para estar contigo. Es un privilegio poder compartir la lección contigo. Vamos a responder inmediatamente la primera pregunta que me estás haciendo con relación al folleto. Cuando leemos Apocalipsis 14:7, que evidentemente es el mensaje de los tres ángeles, comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el mundo. Para resumir lo que dice el texto, estamos hablando del juicio investigador que será previo a la segunda venida de Cristo. Básicamente a eso está haciendo referencia a Dios, porque está haciendo un llamado a que sus criaturas, o sea, en este caso el ser humano, regrese a la verdadera adoración y reconozca que Él es el creador de todas las cosas. Entiendo. ¿Qué representa el carnero en la visión del profeta Daniel? Bueno, cuando leemos Daniel, que es un libro maravilloso, un libro profético, y desglosamos, en este caso estamos hablando del imperio medo-persa. En este caso es la respuesta correcta para esa pregunta número 2. Y en la pregunta número 3, ¿qué representa el macho cabrío que Daniel vio en esa visión? Bueno, estaríamos hablando básicamente del imperio de Alejandro Magno, que comienza en el 331 y se extiende hasta el 323. Y el macho cabrío, con un cuerno notable, ataca al carnero y quiebra sus dos cuernos. Luego, el cuerno notable es quebrado y en su lugar surgen 4 cuernos. ¿Qué significa esto? Bueno, acá tenemos que ahondar un poquito más porque la pregunta es un poco larga, ¿no? Hay que comentar un poquito más, ya que básicamente estamos hablando de fuerza y poder. O sea, es quebrantada la fuerza y el poder. No olvidemos que el periodo en que Alejandro Magno reina es un periodo corto, pero en ese periodo corto abarcó mucho porque conquistó reyes, reyesuelos, pueblos, sometió a medio mundo bajo sus pies, pero así como tenía fuerza y poder, le fue quebrantado porque él muere. Esto trae consigo muchos problemas en aquella época, debido a que su reino después de la muerte no fue controlado por una sola persona, sino que 4 de sus generales tomaron el poder en aquella ocasión para poder controlar todo lo que él, con su fuerza y su poder, había logrado. No olvidemos que Dios estaba detrás de todo esto y Dios permitió que Alejandro tuviera esa fuerza y ese poder. La historia nos relata que Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo fueron los 4 generales que tomaron entonces el poder del reino y lo dividieron en 4 partes para poder continuar. Sin embargo, no les fue posible sostenerlo porque la fuerza y el poder solamente estaban en Alejandro. Entiendo. ¿Y qué representa el cuerno pequeño que surge en el relato profético? Bueno, acá tenemos 5 recuadritos y es bueno que los hermanos que están estudiando el folleto, los amigos, podamos revisar para poder dar la respuesta correcta, ya que Roma entra dentro de este contexto
en la sucesión de los reyes que aparecen en el libro de Daniel, pero tenemos que marcar verdadero o falso. Si usted va al primer cuadrito donde dice que el cuerno pequeño crece hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, podemos responder claramente que es verdadero, porque hacia allí se extendió todo su poder. Cuando vamos al cuadrito número 2, donde dice que el cuerno pequeño pudiera representar las fuerzas blasfemas de los persas, podemos decir que es falso porque realmente no representa eso el cuerno pequeño. Cuando estudiamos la lección y vamos al recuadrito número 3, donde dice que este cuerno pequeño es el mismo poder blasfemo identificado en Daniel 7, 8 al 15, podemos decir que es verdadero porque realmente a eso también hace alusión. Cuando vamos al siguiente cuadrito, donde dice que la acción de este cuerno pequeño se dirige contra el santuario celestial, podemos responder también que es verdadero porque trata de destruir la obra del santuario realizado por Cristo Jesús. Y el último cuadrito, podemos responder que es falso porque el cuerno pequeño sí perjudica la verdad. Y aquí está diciendo que no la perjudica, pero sí perjudicó la verdad en aquel tiempo, aunque no la pudo destruir. Mencionando el santuario, ¿hasta cuánto duraría el ataque al santuario? Buena pregunta. Hay muchas personas que no conocen el tema sobre el ataque al santuario y los años que duró. Pero la Biblia es clara. Cuando leemos Daniel capítulo 8, versos 13 y 14, ahí podemos encontrar la respuesta. Y aunque hace referencia a 2300 días, si nosotros estudiamos el principio de año por día que aparece en Ezequiel capítulo 4, verso 7 y Números 14:34, que no los voy a leer acá por honor al tiempo, ya que estamos haciendo solamente un resumen. Si aplicamos el principio de día por año, esos 2300 días hace referencia a 2300 años que duró el ataque y la historia lo prueba y lo demuestra. ¿Cuándo comenzará el conteo de esos 2300 días proféticos? Estamos en la pregunta número 7, para aclarar a nuestros hermanos, a nuestros amigos y no se nos vayan a perder en la línea del estudio. Fueron dadas 3 órdenes, pero hay una sola que es la que cumple con los objetivos planteados por la profecía y es la que se da en el 457 a.C. Así que a partir del año 457, con la restauración de los muros de Jerusalén, o sea, la orden que se da para restaurar, comienza ese periodo. Y en la pregunta número 8, ¿qué sucedió en el templo de Jerusalén exactamente cuando Cristo murió? Evidentemente, no olvidemos que hemos estado respondiendo preguntas acerca del ataque al santuario, ya que Cristo es el centro del santuario y el cordero que se sacrificaba representaba a Cristo. Una vez que Cristo muere, el velo del templo, ahí está, lo podemos responder con Mateo capítulo 27, versos 50 al 51, el velo del templo se rasga de arriba abajo y nos está lanzando el mensaje de que ya ese sacrificio del corderito que representaba a Cristo no iba a ser más porque había sido sacrificado el verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, haciendo alusión a Cristo Jesús. Amén. En la pregunta número 9, ¿cuándo se comenzarían a comprender plenamente las profecías de Daniel? Bueno, cuando estudiamos Daniel, para hacer un resumen pequeñito, Daniel se queda, atónito, él no entiende lo que está pasando. A pesar de que Dios le revela las profecías, y Dios le dice a Daniel, cierra las profecías de este libro, porque es hasta el tiempo del fin. O sea, para el tiempo del fin es que se comprenderían todos los detalles de esta gran profecía. Y ahora, como última pregunta, ¿qué deberías hacer el remanente fiel que surgiría del chasco de 1844? Bueno, es algo maravilloso, ¿no? Algunos lo llaman chasco, otros no lo llamamos chasco porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Así que a partir de ahí se profetizó, se le predicó a muchos y hoy el mensaje se conoce en todo el mundo gracias a ese gran día. Así es. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos en esta lección. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí en esta lección. Y queremos invitarlos a que nos sintonicen en la lección siguiente. Vamos, Pastor, a orar para concluir. Muy bien, oramos. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque tú estás atento a todo lo que acontece en el mundo. Permite que los que han de estudiar esta lección puedan aprender, crecer y entregarse a ti.
Gracias, oh Dios, porque estás al control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Liz. Gracias, pastor.